Hola a todos compañeros, profesora, mi nombre es Carlos Correa y junto con mis compañeras Juana Thompson y Jamie Hill venimos hoy a explicar un poco sobre el HACCP de un platillo típico de los estados llaneros de Venezuela, el cual es el pisillo de Chigüire. Ok, partiendo del principio que vendría siendo la conformación de un equipo de trabajo, tenemos que dentro del equipo de profesionales que se requiere para establecer los puntos críticos en la producción del plato pisillo de Chigüire, se deberá contar con los siguientes expertos. Por un lado tenemos el productor de carne de Chigüire, es el primero en la cadena de producción. Es indispensable que forme parte del equipo de APCC, ya que este recurso humano es el encargado de que los animales se encuentren en buenas condiciones de salud. De igual manera, el productor debe garantizar que, cuando el animal sea sacrificado y se obtenga la carne, la misma esté en buen estado, se mantenga bajo las condiciones idóneas para su almacenamiento y que el proceso de salar la carne para su conservación y uso sea llevado a cabo de manera segura, para así evitar la contaminación en la carne y que la misma no sea peligrosa para el consumidor final. De segundo tenemos al ingeniero de alimentos, tecnólogo de alimentos o químico. Este profesional, al igual que el productor de alimentos, es de suma importancia que forme parte del equipo de APSC, ya que es el que nos va a brindar un buen control de calidad. De igual manera, nos asegurará que toda la materia prima que se va a utilizar para la elaboración del plato esté en buenas condiciones para ser consumido. De igual manera, este profesional puede establecer y hallar los puntos críticos en la elaboración del plato. Por último, tenemos al cocinero, que dentro de las responsabilidades de este profesional está la elaboración del platillo, utilizando para ello todos los conocimientos adquiridos, siguiendo la receta y asegurando que cada uno de los pasos se lleven a cabo de manera eficiente, aplicando buenas normas de higiene y seguridad alimentaria, para que el plato sea apto para el consumo. Descripción del producto. El plato a elaborar es un pisillo de chigüire, originario y típico de los llanos venezolanos, aunque también se consume en otros países, por ejemplo, Colombia, donde también es un plato típico de los llanos orientales de ese país. El pisillo de chigüire es un guiso que se elabora con la carne del chigüire, chigüiro o capibara. El mismo es considerado el roedor más grande del planeta y se concentra en los llanos venezolanos, específicamente en las orillas de los ríos. El origen de este plato es incierto, sin embargo, la carne de chigüire se comenzó a consumir en la época colonial del país, más que todo en Semana Santa, que era cuando abundaba el periodo de sequía, y los cazadores aprovechaban cuando los chigüires se agrupaban en manada a las orillas de los ríos para cazarlos y consumir su carne. Ahora bien, el pisillo de chigüire es un guiso que se elabora con la carne de chigüire, generalmente salada y seca, la cual es frita en manteca de cerdo para luego agregarles tomates, cebolla, ajo, ajíes y pimentón, y luego se pisa toda con ayuda de un pilón o una piedra como es lo tradicional, y se obtiene el pisillo de chigüire. Ahora bien, la tercera parte es la determinación del uso al que ha de destinarse. El pisillo de chigüire es un plato que suele consumirse en los llanos venezolanos, como ya mencioné anteriormente, específicamente en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Generalmente se consume en la época de la Semana Mayor. El pisillo de chigüire suele consumirse el miércoles santo y el jueves santo, y el mismo suele acompañarse con una guarnición de arroz blanco, frijoles rojos, casabe, yuca hervida o frita en aceite, plátano verde frito a modo de tostón, entre otras guarniciones que el restaurante o la persona que lo prepara le ofrezca. Ahora bien, en la cuarta parte tenemos lo que vendría siendo el diagrama de flujo. En este diagrama podemos ver todo el proceso de preparación del pisillo de chigüire. Los tomates, la cebolla, el ajo, el pimentón verde y el ají utilizan casi que el mismo proceso para elaborar, que vendría siendo lavado, desencochado y picado. En cuanto al picado, como podemos ver aquí, tenemos un asterisco que nos indica este asterisco que este es un sitio de posible contaminación, ya que en el mismo tenemos que tener sumamente cuidado y se va a explicar más adelante por qué deberíamos tener cuidado en cuanto a la contaminación cruzada, entre otros factores que pueden hacer que nuestra preparación sea peligrosa para el consumo. Por otro lado, tenemos que en la carne del chigüire tenemos un proceso de lavado, de secado al sol. Este proceso se utiliza para eliminar las peligrosidades que pudieran existir.
De igual forma, continuamos con lo que vendría siendo el lavado, el sancochado y el desmechado. Después viene una segunda fritura en manteca de cerdo, que también se utiliza para eliminar las peligrosidades. Por último, tenemos el mezclado y cocido tanto de los aliños o de las verduras y vegetales con la carne. Esto también nos permite a nosotros eliminar toda posible peligrosidad que pudiera existir. De igual manera, en el proceso de enfriamiento encontramos que se utiliza para prevenir las peligrosidades que puedan ocurrir en este proceso de elaborar este plato. Ok, más adelante se explicarán con detenimiento cada uno de estos puntos críticos que fueron encontrados. A continuación la dejo con mi compañera Juana, que le explicará la conformación in situ de este diagrama de flujo y otros puntos. Para realizar la confirmación del diagrama de flujo, se debe acudir al lugar en donde se va a elaborar y preparar el platillo, en este caso el pisillo de Chihuire. Primeramente, se debe acudir a la hacienda en donde el productor de Chihuire tenga los ejemplares de los mismos, para así confirmar que los espacios están adecuados en cuanto a la higiene y salubridad. De igual manera, se debe revisar el espacio destinado al sacrificio de los animales y también al área de desposte, preparación, secado y salado del sol, el cual constituye un punto crítico de control. Luego de ello, se debe realizar una visita al establecimiento en donde se va a elaborar el platillo, en este caso un restaurante. En el establecimiento se debe confirmar que el diagrama de flujo presentado corresponda a cada fase del proceso de producción, desde la recepción de la materia prima hasta el servicio en la sala o el almacenamiento en frío. Durante esta confirmación se debe verificar cuando tuvo lugar la cosecha de los vegetales usados, el sacrificio, secado y salado de la carne a través del proceso adecuado para ello, el buen manejo de los vegetales usados, su limpieza, corte y cocción, el almacenamiento de toda la materia prima a utilizar, la carne bien tapada en la cámara frigorífica con temperaturas que no sobrepasen los 4 grados y los vegetales almacenados en los lugares estimados para ello. De igual forma, se deberá constatar cuáles serán las técnicas para el lavado y corte de los vegetales, el método de cocción de todos los ingredientes y la preparación final. Cada uno de estos ingredientes puede presentar uno o varios peligros, que pueden ser un riesgo potencial para el comensal. Por ende, estos peligros se deben identificar, atacar y prevenir, como bien establece el principio 1. Por consiguiente, podemos mencionar que dentro de los potenciales peligros que se pueden encontrar al realizar este plato son los siguientes. En la primera etapa del proceso, la cual es el lavado de la carne, podemos conseguir estos posibles peligros. En los biológicos está la existencia de endoparásitos, protozoos, bacterias como leptospiras, y también tenemos peligros químicos como la contaminación de la carne por consumo o lavado con aguas residuales. Las medidas preventivas para esto es tener la carne en un ambiente seguro y refrigerado y utilizar agua limpia sin residuos para el proceso de lavado. En la etapa del secado al sol y salado de la carne tenemos un peligro físico, el cual son los insectos que rodean el producto cuando el mismo está en proceso de secado. Para prevenir esta situación, podemos colocar la carne en un ambiente seguro con condiciones higiénicas adecuadas. El personal que realice el proceso de secado al sol debe estar constantemente vigilando para que no haya insectos cerca de la carne. En la etapa de lavado para eliminar el exceso de sal, tenemos peligros físicos, como utilizar agua sucia para retirar el exceso de sal. Para prevenir esto, debemos usar agua limpia y purificada para llevar a cabo esta etapa. En el sancochado de la carne tenemos peligros biológicos y químicos. Para prevenir estos peligros, podemos tomar las medidas de realizar una correcta cocción de la carne, aplicando temperaturas idóneas para la eliminación de los posibles microorganismos existentes en la carne. En el desmechado de la carne tenemos peligros físicos.
el cual es la presencia de cuerpos extraños en los utensilios a utilizar. Para prevenir esto, debemos usar todos los utensilios limpios, libres de cualquier suciedad y cuerpos extraños. En el proceso de desenconchado de vegetales, en este caso de la cebolla y del ajo, tenemos posibles peligros biológicos, químicos y físicos, ya sea en una materia prima en mal estado, el uso de pesticidas en las plantaciones y la existencia de cuerpos extraños como tierra, insectos, entre otros. Para prevenir estos peligros debemos usar guantes en el proceso del desenconchado y eliminar las materias primas que estén descompuestas. En el lavado de vegetales tenemos también posibles peligros biológicos, químicos y físicos. Para reducir estos riesgos, debemos hacer un correcto lavado de los vegetales y de los utensilios a utilizar. Para ello, debemos utilizar agua limpia y purificada. En el picado de los vegetales tenemos peligros biológicos, químicos y físicos, además de que se puede tener una contaminación cruzada. Para eliminar estos o prevenir estos peligros, debemos utilizar utensilios determinados para cada ingrediente, diferenciando los que serán para las carnes de los vegetales, los productos lácteos, entre otros. En el mezclado y sofrido de los vegetales tenemos posibles peligros biológicos, químicos y físicos, los cuales pueden ser prevenidos si verificamos que todos los ingredientes estén aptos para su consumo, sean lavados, picados y almacenados en correctas condiciones. Si es en la nevera, se deben tapar adecuadamente, cada uno en un pote diferente y alejados de cualquier goteo, ya sea de la carne o de algún otro producto, de algún otro alimento, que se pueda estar descongelando. En la etapa del proceso donde mezclamos y freímos los vegetales y la carne, debemos asegurarnos que la carne que se vaya a usar esté completamente sancochada, ya que esto nos asegura que no tiene ningún tipo de microorganismos. De igual manera, se debe, se debe mantener los espacios limpios y además se debe desechar el aceite que se ha utilizado previamente, ya que no se debe usar más de 2 veces. En la etapa del enfriamiento debemos asegurarnos de que ya los alimentos, la comida esté fría para poderla congelar. Esto lo debemos hacer en un envase totalmente tapado y etiquetado. Ya luego, cuando necesitamos descongelarla, debemos hacerlo en frío y bien tapado. Para determinar aquellos puntos críticos de control, se deben tomar en cuenta muchos aspectos que nos permitirán hacer un buen manejo para evitar peligros. En el proceso de salar y secar la carne tenemos un punto crítico, ya que este proceso debe estar en constante vigilancia para que se haga de manera adecuada. Durante este proceso, lo que se realiza es una curación en sal, que permite que la carne se deshidrate y por consiguiente su fecha de caducidad sea más larga. Este es un punto crítico, ya que de no realizar el secado correctamente se corre el riesgo de que la carne no se cure bien, proliferen microorganismos y esto puede acarrear peligros químicos y biológicos. Por ende, es de suma importancia que el personal que realice esta tarea posea conocimientos específicos y de curado de carne. Es muy importante que en la preparación del platillo, en este caso el pisillo de chigüire, se deben manejar criterios bien claros en cuanto a la temperatura de cocción de la carne, ya que primero se debe sancochar en abundante agua a una temperatura de aproximadamente 100-150 grados centígrados por unos 30 a 40 minutos, ya que así se procura que a la carne se eliminen todos los posibles microorganismos que puedan existir en ella.
Además, ayuda en el proceso de ablandar y posteriormente en el proceso de desmechado. De igual manera, el mejor material para realizar este proceso es en una olla de acero de fondo grueso, la cual debe ser lo suficientemente resistente como para realizar la cocción. No solamente se debe tomar en cuenta la temperatura en la cocción de la carne, sino también en el mezclado y el sofrito de los vegetales, ya que esto nos juega un papel fundamental para la destrucción de los posibles microorganismos que los vegetales puedan tener. En el caso de los vegetales, se debe realizar una cocción en aceite en un material de hierro fundido a una temperatura de 200 grados por alrededor de 7 o 10 minutos para que los vegetales tengan la textura exacta. El proceso de enfriado es otro punto crítico de control, ya que si no es realizado de la manera correcta, puede crear una proliferación de microorganismos en la preparación, lo que conlleva a una pérdida total del producto. En el almacenaje de alimentos antes de su manipulación, debemos asegurarnos que al comprar la carne, la almacenemos y la refrigeremos en una bolsa diferente a las demás. Cuando manipulemos los alimentos, debemos lavarlos con abundante agua, ya que pueden traer tierra, como por ejemplo las cebollas o los tomates. Debemos cocinar los alimentos antes de consumirlos, ya que pueden contener restos de pesticidas. También debemos usar guantes y debemos usar tablas y cuchillos diferentes para prevenir la contaminación cruzada. En la cocción y recalentamiento de los alimentos, debemos asegurarnos que la carne de chigüire se cocine a fuego lento durante unos 40 minutos para que se cocine lo suficiente en su interior. Buenos días, mi nombre es Jamie Hill. Yo voy a estar exponiendo diferentes principios del plato de pisillo de chigüire. Empezaré por el principio 4, que es el establecimiento de un sistema de vigilancia. Aquí, para determinar que se llevan a cabo los procedimientos de corrección y de esta manera atacar los puntos críticos aplicando técnicas de prevención, se deben tomar en cuenta varios factores. Para empezar, se debe tomar y verificar las muestras en varios y cada uno de los procedimientos. En este caso, se debe tomar una muestra luego del proceso de secado y salado de la carne, para que se verifique que la misma fue realizada de manera correcta y que no se presenta ningún peligro para la humanidad o para la persona que lo consume en tal caso. De igual manera, se debe tomar una muestra de cada uno de los vegetales para así verificar que los mismos no presenten agentes extraños que pueden causar que la preparación se contamine, como pueden ser pequeños insectos que se encuentran en los campos de cultivo de los vegetales, así como evitar productos transgénicos del tomate, cebolla, ajo y los otros vegetales que se utilizan en el plato. Luego viene la verificación de las temperaturas necesarias a utilizar para cada alimento. Es un factor muy importante para un buen control de vigilancia, ya que el proceso que conlleva la cocción debe tener la temperatura correcta y de esa manera nos ayudaría a eliminar los microorganismos, así como mejorar la textura y el sabor del plato. También es necesario la verificación y el buen proceso de enfriamiento en el pisillo de chigüire. Este proceso de vigilancia es necesario que se realice cada vez que se está recibiendo nueva materia prima, así como en cada proceso de producción del plato. La misma será realizada por el técnico en alimentos. Muy bien, seguimos con el principio 5, que sería el establecimiento de las medidas correctivas. Estas deben permitir que en cada punto crítico exista una corrección que permita seguir en las labores y funcionamiento del proceso de producción sin que sea necesario el desecho de este. Se deben verificar previamente con el sistema de vigilancia además. Cada vez que este sistema detecte que en alguno de los puntos críticos de control no se está llevando de manera adecuada, se deben aplicar maneras correctivas, las cuales serán explicadas a continuación. La primera. Cuando el proceso de secado de la carne no sea el correcto, se debe corregir la misma, la cual será aplicando nuevas técnicas de curado o propiciando que la técnica sea realizada de manera correcta y por un especialista en corrección de productos cárnicos. El segundo punto es que en cuanto a la materia prima, de encontrarse alguna que esté en esta descomposición, se debe desechar todo el lote,
ya que esto nos asegurará que no se utiliza algún producto en mal estado. Aquí no hay ninguna medida correctiva, ya que no se puede eliminar ningún tipo de descomposición porque podría contaminar todo el resto de los ingredientes. El punto 3, controlar las temperaturas para cada proceso de cocción de los vegetales o de la carne. Y además controlar los tiempos. Aquí, como se puede ver, todas las labores de corrección son realizadas por el personal de cada área de producción, los cocineros y el técnico de alimentos. Siguiendo el orden, viene a continuación el principio 6, que es el establecimiento de sistema de verificación. El objetivo de elaborar un tipo de sistema así es confirmar que se están cumpliendo todos los lineamientos y las medidas de control. En este paso, el personal encargado de verificar ciertos puntos, el cual sería la verificación de registros y otros documentos, para establecer que así se cumplieron las pautas fijadas en los puntos anteriores. Están los valores de límites críticos y las frecuencias de monitoreo. Se debe monitorear constantemente todas las etapas de la preparación para así asegurarnos de que todo el plan se está llevando a cabo constantemente. Se asegura así que las temperaturas de las cocciones y que los lavados se estén realizando correctamente. Luego vienen las acciones correctivas tomadas por la identificación de los registros. Cada registro de verificación debe ser guardado, ya que son parte del sistema de documentación. Los mismos deben estar firmados con los responsables de la revisión y anudado a ello se recomienda crear un cronograma donde estén reflejadas las frecuencias de revisión de los registros. La verificación de procedimientos en puntos críticos de control. En esta etapa de este sistema se debe comprobar la aplicación de los procedimientos anteriormente mencionados, es decir, se controlan los límites críticos de forma adecuada utilizando instrumentos de medición para medir la temperatura que se está aplicando a la cocción de la carne y los vegetales. Además, se debe controlar que en cada punto crítico se están cumpliendo los lineamientos y en tal caso que se consiga un desvío o un procedimiento se haya aplicado de manera incorrecta. Se tiene que verificar que se implementen medidas correctivas para poder seguir con la preparación del platillo, que fue lo que explicamos anteriormente en el principio 5. Siguiendo con el último de los principios, que sería el 7, está el sistema de documentación. Este es muy importante, ya que al realizar el monitoreo de las etapas de la preparación del pisillo de chigüire, los encargados de la verificación deben realizar registros que confirman que se han seguido los procedimientos correctamente para así garantizar su calidad y que la preparación sea apta para el consumo humano. En el caso de que existan desviaciones en la elaboración o se hayan aplicado medidas correctivas, debe quedar reflejado en los registros.